Buenos días. Qué maravilloso día que Dios nos regala. Hoy estaremos juntos aprendiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el favor de Dios inmerecido. Pero antes te pregunto, ¿quién es un prospecto adecuado para llegar a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Aquellos que son más devotos que uno? ¿O aquellos que son más religiosos? ¿O tal vez aquellos que son más respetables? Si algún pasaje pudiera prevenirnos en contra del prejuicio de quiénes son los prospectos adecuados para el Evangelio, sería Mateo 9, del 9 al 13, que dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El tema de hoy se titula Un llamado de pura gracia y está ilustrada en la vida del apóstol Mateo, conocido como el publicano. El llamado de Mateo ilustra claramente una característica muy destacada de la actuación pública de Jesús, es decir, su absoluta indiferencia a los valores de la sabiduría del mundo. Que un publicano sea discípulo, o peor todavía, que un publicano sea apóstol, era una piedra de tropiezo para los prejuiciosos judíos y por lo tanto sería un factor de debilidad más que de fortaleza. Primero, el llamado de Mateo a la obra. Mateo significa regalo de Dios. Se llamaba también Leví y era hijo de Alfeo. Su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, ya que los publicanos se enriquecían fácilmente de sus paisanos. El término publicano describe esta posición: judíos contratados por los romanos para recoger los impuestos de sus propios hermanos judíos. Por ello eran muy despreciados y puestos a la altura de los pecadores. Los publicanos eran personas despreciables para los judíos. Pero una vez que Mateo se encontró con Jesucristo, su vida cambió. Dejó para siempre su ambición de dinero y explotación y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y proclamar el reino de Dios. Jesucristo escogió a Mateo para su obra y fue un llamado de pura gracia para llevar su mensaje de salvación, para que sea su discípulo, uno que testifique del gran amor de Dios a todas las personas. Esta misma gracia también nos llegó a nosotros, los creyentes en Jesucristo, para anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Nos llamó a cumplir su misión de hacer discípulos en todos los pueblos, y ello me lleva al segundo punto. Mateo, llamado a ser discípulo de Jesucristo. Tal vez para el asombro de muchos, Jesús llamó a Mateo a seguirle para prepararlo para ser su discípulo. Contrario a lo que hubiera sido la expectativa de muchos, Jesús vio algo en Mateo que lo hizo un prospecto adecuado para su ministerio. El llamado del Señor es sorprendente cuando contrasta con la manera en que trató a los otros candidatos que tenían evidentes ventajas para ser tomadas en cuenta y que voluntariamente se ofrecieron para ser sus discípulos. Por ejemplo, vemos al escriba que le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso está en Mateo 8:19. Este hombre, cuya posición social y logros profesionales parecerían destacarlo,
fue ahuyentado por el maestro cuando dijo estas palabras: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso está en Mateo 8:20. El ojo del Señor no ve lo externo, no ve lo de afuera, sino lo interno. Él ve el corazón y la disposición de hacer la voluntad de Dios y también la capacidad espiritual del candidato y lo capacita para su obra. El llamado de Mateo fue un llamamiento por pura gracia y es así también que nosotros hemos sido llamados por el Señor por pura gracia para ser sus discípulos con propósito y para llevar su evangelio. Y es para llevar su evangelio a todas las personas que aún no conocen el mensaje de salvación en Cristo. Por eso debemos prepararnos, estudiar la palabra de Dios, capacitarnos en los estudios de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, reunirnos en nuestros grupos pequeños para crecer en madurez, porque Jesús ve a las personas, no por lo que son, sino por lo que ellos pueden llegar a ser. Como en el caso de Simón, al cual llamó Pedro. Recuerda, Pedro negó ser discípulo de Jesús hasta 3 veces. Sin embargo, Jesús vio lo que Pedro sería más adelante. Recuerden, nosotros fuimos llamados por pura gracia y no debemos olvidar nunca que Dios ve en ti no lo que eres ahora, sino lo que puedes ser más adelante. Aunque no somos del mundo, hemos sido enviados al mundo para ser la sal y la luz de la tierra. Debemos compartir nuestra fe con las personas que no conocen a Cristo. Debemos estar dispuestos a anunciar el mensaje de Cristo a toda criatura. Recuerda que Jesús ve a las personas no por lo que son, sino por lo que ellos pueden llegar a ser más adelante. Recuerden, de gracia recibisteis, dad de gracias. Oremos. Muchas gracias, Dios, te doy en esta mañana por tu amor tan grande a nuestras vidas. Gracias por las personas que están en este tiempo escuchando tu palabra. Bendícelos grandemente. Te lo pido esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.